Bueno, mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Y aquí en esta localidad fue donde yo pude ser salvo, aquí mismo en mi hogar, escuchando la palabra de predicación. Quisiera saludarles a todos por igual, hermanos, hermanas y amigos y amigas que no son salvos, esperando que todos se encuentren bien y que ya después de haber orado para nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios con la ayuda del Señor. Y yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ojalá hoy sea su día propicio también de salvación. Quisiera cantar una sola estrofa del himno número 15, la tercera estrofa de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que Él ha hecho para mí. Mis pecados Él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es sin igual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí. Oh Salvador eterno, gloria doy a ti. Ya leer en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hechos 26, versículos 22 y 23. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Primera de Corintios 15, versículo 30. Primera de Corintios, capítulo, ya, perdón, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahora una última escritura, todos aquí están señalando la obra de la cruz, y voy a leer ahora en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigos, la muerte entró al ser humano por un hombre y por una mujer. Por un hombre que desobedeció un solo mandamiento que Dios le dio. Y ellos desobedecieron y les alcanzó la muerte física y espiritual. Ellos ciertamente, la escritura da a entender en la genealogía, en una de las genealogías y en
en el Antiguo Testamento, ellos fueron vestidos con vestiduras de salvación. Esa fue la que alcanzamos cada uno de nosotros, de los que somos salvos. En la primera de Corintios, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El salmista, en el Salmo 16, te leí, el salmista David dijo: porque no dejará que mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Estaba hablando del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que los antiguos, sus pecados eran cubiertos, eran con sacrificios de corderos y animales, pero ya Dios estaba hastiado de esos sacrificios, porque en el libro de Isaías lo dice, también nos revela que ya Dios estaba hastiado de esos sacrificios que ellos le ofrecían. No eran sinceros de corazón. Así como el que hizo Caín al principio. No fue un sacrificio, una ofrenda sincera, porque Dios miró con agrado, fue la de su hermano Abel. Y entonces la causa de la consecuencia del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero vemos que fue profetizado la obra de la cruz, y vemos que el salmista dijo que él no iba a haber corrupción. ¿Por qué no iba a haber corrupción? Porque en él no había pecado. Él lo que estaba haciendo era un sustituto para sustituirnos a nosotros, porque ninguno de nosotros delante de Dios íbamos a poder pagar una deuda de muy grande precio. No la aceptaba Dios. El único sacrificio que aceptaba era el de su Hijo amado, y por eso en el Antiguo Testamento señalan al Señor Jesucristo como un cordero sin mancha, sin tacha, un cordero perfecto. Y así él hizo la obra de redención, fue hasta la cruz del Calvario, porque todo estaba profetizado. Fue maltratado, humillado, porque él quiso humillarse hasta muerte en cruz para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. ¿Cómo te puedo ilustrar esto? Hay personas que han sido detenidas en otros países por causa de muertes y muchas cosas que han cometido, y cualquier persona puede pagarle a él puede pagar por su libertad sin merecérselo. Pagan y le dan la libertad sin él merecérselo, otra persona. El Señor pagó, fue una deuda que ni tú ni yo merecíamos la salvación del alma. Ni usted que no es salvo no la merece. Por eso es un regalo de Dios. Entonces la persona es libertada, prácticamente queda libre gratuitamente. Entonces, cuando la persona va a la persona del Señor Jesucristo por la fe, cuando entiende que es un pecador y se humilla delante de Dios buscando salvación, su conciencia despertada y ya su corazón entiende que está perdido, va a la fuente de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el mismo Evangelio de Juan dice: de cierto os digo, lo dijo fue el mismo Señor, el que oye mi palabra, la palabra de la predicación. Ningún ser humano pasa desapercibido de que Dios le hable al corazón. Dios utiliza distintos medios y le habla al pecador sobre su condición delante de él, y él puede entender. Muchos dicen que no pueden entender. Sí pueden entender en cierto punto. Lo que pasa es que rechazan, porque si no, cuando venga el juicio del gran trono blanco, ahí no habría entonces personas que
se fueron sin conocer al Señor, sin habérsele hablado de Él, porque todo el mundo recibe algo de la palabra de Dios, porque Dios obra en esa manera en todo pecador, advirtiéndole de su condición, porque ningún ser humano se puede excusar delante de Dios. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, muchos dicen, creo en Dios. Tiene que creer en lo que dice Dios en su palabra para esta dispensión de gracia. Porque muchos se van al Antiguo Testamento y dicen, yo creo en Dios. No, es lo que dice Dios ahorita en esta dispensión de gracia. Está aquí en los evangelios, y los profetas profetizaron sobre el Señor. Por eso te leí aquí en Primera de Corintios, en Hechos de los Apóstoles. Este era el apóstol Pablo, que él había dado testimonio a pequeños y a grandes, a niños, adultos, a todo tipo de raza, estatus social, y nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Todo esto lo profetizaron los profetas, y están en el Antiguo Testamento, y cada paso de lo que padeció el Señor está en los Salmos, en el libro de Isaías, y todos los sufrimientos que Él padeció por causa de nosotros. Tú y yo somos culpables de lo que le hicieron al Señor. Yo puedo decir que Él murió por mí, porque yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, aquí en este mismo hogar, yo fui a Él, al crucificado, al que resucitó, porque esa noche entendí que Él murió por mí, resucitó, y a Él fue que llegué, y en ese mismo instante obtuve la salvación de mi alma y vino la paz en mi corazón. Entonces, cosas que habían de suceder, que sucedieron, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo, al pueblo de Israel y a los gentiles que somos nosotros, que este mensaje ha llegado hasta los días de hoy y llega a todos los rincones de la tierra. Cuando Dios se abstiene del pecado, saca a su pueblo de aquí, a todos los que somos salvos, y vienen y se derraman los juicios sobre la tierra. Entonces, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es en el momento que tiene que creer la persona, porque si rechaza al Señor, porque como dice aquí mismo en el Evangelio, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si rechazas al Señor, sigues caminando condenado en este mundo, si no has obtenido la salvación de tu alma, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sean salvos por Él, porque de tal manera amó a Dios al mundo, un amor insondable para la mente humana. Se desprendió de su único Hijo amado. Nosotros merecíamos morir, ir a la condenación eterna, pero el Señor tomó nuestro lugar y resucitó. Ahí es donde está la garantía de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Él no fuese resucitado, nosotros no fuésemos alcanzado salvación, porque un muerto no nos iba a dar salvación. Resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y allá arriba en los cielos está nuestro amado Salvador. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él fue uno de los primeros que resucitó, y nosotros vamos a disfrutar de esa misma resurrección. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que resucitó, y nosotros somos pequeños Cristos aquí en la tierra. Nosotros, los que están en las tumbas, van a ser resucitados. Si el Señor viene ahorita, nuestros cuerpos van a ser transformados. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente en el aire, juntamente con ellos, y así estaremos con el Señor por toda la eternidad. Pero aquel que rechaza el mensaje de salvación, como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo que le pasaba a la nación de Israel. Dios enviaba a los profetas, profetizaban,
pero ellos amaban más las tinieblas. Eso pasa ahorita mismo. La persona sigue en sus delitos y pecados, durmiendo, y la muerte está a un paso. Nosotros somos como una planta. La planta crece y se reproduce y muere rápido. 70, 80 años puede llegar una persona, puede llegar hasta 100 años, pero hay otros que no llegan porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La única garantía de que tú no vayas a la condenación eterna está en la persona del Señor Jesucristo, y todo ser humano tiene la capacidad de entender, de aceptar o rechazar, escoger la vida eterna en Cristo Jesús, o escoges tu camino espacioso aquí, deleítate en el pecado, pero tu fin, si llegas a terminar tus días aquí en la tierra, la paga del pecado es muerte, irás a la condenación eterna. Yo he visto muchachos jovencitos que se han muerto de 7, 8, 9, 10, 15 años. Se enfermaron y murieron de repente o por un accidente o algo. La única garantía para alcanzar salvación está en la persona del Señor Jesucristo. Amigo o amiga que no eres salvo, es hoy que tienes que creer en el Señor. No puedes dejar pasar mucho tiempo, porque todas estas escrituras hablan en un tiempo presente, como te leí en Juan, que fue el mismo Señor que dijo: el que cree el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees que Dios envió a su Hijo amado a morir por ti y por mí? Tienes que creer también que fue sepultado, resucitó al tercer día, y que Él está vivo y que está a la diestra de Dios, porque Él ascendió a los cielos después de los 40 días. Cree, amigo, en el Señor Jesucristo. Déjale tu carga de pecado a Él. No busques de tratar de minimizar tu carga de pecado, porque no vas a poder. El único que te puede borrar tus pecados, y como dice en el libro de Isaías: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Venid luego, dice el Señor. El mismo Jehová es el mismo Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.